Muy buenos días, clase. Estamos en el último tipo de enlace llamado enlace covalente. He dibujado aquí un pequeño diamante que me ha salido un poco churro quizá, con la intención de que os acordéis de que el diamante está hecho de carbono y el carbono se une entre sí por este tipo de enlace, el enlace covalente. Hemos unido ya metales con no metales, hemos unido metales con otros metales y nos falta unir no metales con no metales. Pueden unirse dos átomos del mismo tipo de no metal, del mismo elemento. Por ejemplo, estos dos cloros se pueden unir para formar el gas cloro, que es una molécula de dos átomos de cloro. O puede pasar que se unan dos átomos no metálicos diferentes, por ejemplo, el hidrógeno y el azufre. Bueno, el azufre no, vamos a coger otro. El hidrógeno y el flúor se pueden unir entre ellos para formar el ácido fluorhídrico. Por cierto, no sé si lo había dicho, pero cuando en una fórmula química, que es básicamente la receta de cómo se hace el compuesto, aparece un pequeño subíndice, eso quiere decir que hay dos átomos de este tipo de elemento. De manera que si yo tengo, por ejemplo, una sustancia muy compleja, ¿vale? H2SO4, eso significa que esto es dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno todos juntos. Si me lo quisiera imaginar, pues podría imaginarme algo así. El azufre por aquí en medio, los cuatro oxígenos por aquí, cada uno un átomo diferente, ¿eh? Y luego los dos hidrógenos pues como por aquí. Cada molécula, que esto no lo hemos visto y ni lo vamos a ver este año, tiene una disposición espacial diferente. Lo que sí que hay que saber es que esta, por ejemplo, tendría dos hidrógenos, un azufre y cuatro oxígenos, todos ellos unidos por enlaces de distinto tipo, en función de quién se una con quién, que es lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Entonces, volviendo al enlace covalente y dejando eso entre paréntesis. ¿Cómo se las apañan dos no metales para unirse si los dos necesitan más electrones? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, pues está claro, ¿no? Si yo tengo 5 piezas de Lego, tú tienes 3 y nos hacen falta 8 a los dos para construir la torre, pues lo que vamos a hacer es compartir, ese maravilloso verbo sin el cual las moléculas de enlace covalente no existirían. ¿Y cómo es eso de compartir en términos de electrones? Bueno, pues vamos a coger un ejemplo en que tenemos dos átomos no metálicos típicos que necesitan más electrones para completar su capa. Voy a coger en concreto un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Vamos a ver la configuración electrónica de ambos y a comprobar que efectivamente necesitan ganar electrones. Pues sí, fijaos, el oxígeno tiene un S2, 2S2P4 y solo le faltan 2 para llegar a P6 y tener la capa de valencia completa. En cambio, el hidrógeno tiene aquí 1 y solo le falta 1 para llegar a ser 1S2, que es la configuración electrónica del gas noble helio, que ya habíamos dicho que era la excepción a no tener el octeto, pero 1S2 también es estable. Un detalle, ¿os dais cuenta de que aquí es igual de fácil que el hidrógeno gane un electrón a que lo pierda y se quede aparentemente sin nada? ¿Esto puede pasar? La respuesta es sí. Muchas veces encontramos el hidrógeno formado por un solo protón y absolutamente nada a su alrededor. Y por eso muchas veces a los protones se les nombra con este símbolo, que es un hidrógeno que ha perdido a su único electrón, que debería estar por aquí pero no está, y por lo tanto se ha quedado con simplemente un protón en el núcleo, sencilla y llanamente. Estos hidrógenos, protones, están presentes en muchísimos lugares del universo y es un ion perfectamente estable. Pero ahora vamos a ver otro caso, que es el caso en el que en vez de perder ese electrón, pues lo comparte con el oxígeno para alcanzar el 1s2. Comparte uno de los del oxígeno, quiero decir. Hay un problema, sin embargo, y es que si bien el oxígeno podría compartir con el hidrógeno uno de estos cuatro, y así el hidrógeno tendría un S2, tampoco la unión es beneficiosa para el oxígeno, porque el hidrógeno solo puede aportar uno, y a este le faltan dos para llegar a P6. Esa es la razón de que para este enlace haga falta otro hidrógeno, otro átomo del mismo tipo, que pueda aportarle al oxígeno lo que le falta. ¿Cómo se hace el enlace? Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a pintar los electrones que están en la capa de valencia del oxígeno, que son estos 6, y los de los hidrógenos, para ver cómo los van a compartir. Este tipo de diagrama, que no tenemos por qué saberlo, no tenemos por qué saber hacerlo tampoco, se llama diagrama de Lewis y se utiliza para ver cómo exactamente comparten los
átomos los electrones al formar enlace covalente. Se usa para enlaces covalentes nada más. Entonces los hidrógenos tienen un solo electrón cada uno. Los voy a pintar en azul. Este tiene uno, este tiene otro. Y el oxígeno en la capa de valencia tiene 6, tiene hasta 6. Entonces los voy a dibujar. Ahí están. Los he puesto así a posta porque estos son los que van a compartir y estos son los que van a compartir. El oxígeno hace enlace con un hidrógeno por aquí y hace enlace con el otro hidrógeno por aquí. De manera que ahora él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tiene los 8 completos. ¿Cuántos tiene cada hidrógeno? 1, 2, 1, 2. Tienen 2 cada uno. Con lo cual, compartiendo electrones, ya tenemos estabilidad para todo el mundo. Esta molécula, este compuesto químico, es el famoso H2O, que es el agua que bebemos todos los días y que está hecha de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bien, hasta aquí parece todo muy feliz, pero en realidad aquí está pasando algo un poquito feo, y es que compartir no siempre es fácil. El oxígeno en particular tiene muchísima más afinidad por los electrones que los hidrógenos, y por lo tanto, aunque esté compartiendo este electrón con el hidrógeno, ambos electrones estarán siempre más cerquita del oxígeno. Y lo mismo en el otro lado. Podríamos pensar que el oxígeno es una especie de atractor de electrones. Hay átomos, como el oxígeno, el flúor, el cloro y el bromo, que por estar tan cerquita de llenar su última capa y porque tienen tantos otros electrones y son tan grandes, tienen mayor fuerza de atracción a los electrones. Entonces aquí el hidrógeno y el hidrógeno de los lados tienen estos 2 electrones también, los compartes con el oxígeno, pero estos están situados espacialmente más cerca del oxígeno. Esta propiedad de atraer más a los electrones que los demás se llama electronegatividad. Este oxígeno es más electronegativo que estos hidrógenos y por lo tanto atrae los electrones con más fuerza. Entonces, esta electronegatividad, que repito, es la capacidad de atraer con más fuerza a los electrones en un enlace, es lo que provoca esta situación desigual. Y eso tiene consecuencias, porque claro, el hidrógeno en realidad es neutro, ¿no? Porque tiene un protón, que está aquí dentro del núcleo, y tiene un electrón. Pero los electrones que tiene el hidrógeno están muy alejados, con lo cual al hidrógeno le faltan a esos electrones. Aquí hay una ligera carga positiva y en el otro lado también. No llegan a ser iones como en el compuesto iónico, ¿vale? Porque realmente este hidrógeno sigue teniendo a su electrón, pero aproximadamente sí que si miramos con lupa podemos ver que aquí se acumula una cierta carga eléctrica positiva y aquí negativa, porque aquí hay un porrón de electrones muy juntitos. El hecho de que dentro de una misma molécula haya diferentes regiones con diferente carga, es lo que hace que a estas moléculas las llamemos moléculas polares. Esto es que tienen polos de carga, polo negativo, polos positivos. Y otras moléculas en las que no pasa esto se llaman apolares. Bueno, esto era el ejemplo, ¿vale? Pero en realidad me ha servido para introducir lo siguiente. Enlaces de tipo covalente hay 2. Está el enlace covalente homopolar y el enlace covalente heteropolar. En el tipo de enlace covalente homopolar se juntan no metales del mismo elemento, es decir, cloro con cloro o oxígeno con oxígeno, etc. O 2 no metales que tengan una electronegatividad muy parecida. De esta manera, los electrones de ese tipo de enlace estarán en un término medio. Aquí he dibujado a los 2 átomos de la molécula de Cl2, 2 átomos de cloro que comparten 2 electrones, uno de cada uno, y llegan a la configuración de gas noble, y como ambos son el mismo átomo, virtualmente, pues atraen a los electrones con igual fuerza. Estos 2 electrones no están ni más cerca del cloro de la derecha ni más cerca del cloro de la izquierda, con lo cual esta molécula va a ser apolar. Esto también puede ocurrir si los átomos que se juntan tienen una electronegatividad muy parecida. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 y el azufre tiene una electronegatividad de 2,5. Ambos son no metales. Entonces, cuando se juntan estos dos, que estos en particular se junta 2 hidrógenos con un azufre, al igual que pasaba en el caso del oxígeno y los hidrógenos, para formar el H2S, pues aquí los electrones del enlace, los que se comparten, están también a una distancia muy parecida
del azufre y el hidrógeno de la izquierda y aquí también, porque el azufre y el hidrógeno tiran de la misma manera, con la misma intensidad de los dos electrones, con lo cual esta molécula también es apolar. Y bueno, luego está la otra opción y es el enlace covalente heteropolar, en el cual se unen dos no metales con una gran diferencia en su electronegatividad, como era el caso del hidrógeno y el oxígeno que vimos antes en el agua. El hidrógeno es 2,1 y el oxígeno es 3,5, mucho más electronegativo. Voy a dibujar de paso la molécula de agua, cuya fórmula química es H2O, dos hidrógenos, un oxígeno, y espacialmente, ¿vale? Para que tengáis una idea de cómo sería de forma un poco más realista, pues están los dos átomos de hidrógeno aquí a los lados, bien separados entre sí, y forman con el oxígeno pues una especie de figura triangular, ¿vale? Esto hay que imaginárselo en 3 dimensiones, los átomos y los enlaces. Todas estas representaciones son pues un poco esquemáticas, ¿vale? La realidad es bastante más compleja, pero bueno, para que tengamos una idea de que esta fórmula química corresponde a dos átomos de hidrógeno, un oxígeno y que se puede representar de una forma más o menos viable. Bien, con esto me falta ya solo deciros un detalle y es que todos estos compuestos se llaman moléculas, y yo es que esta palabra la he utilizado de forma un poco arbitraria hasta ahora, yo diciendo pues la molécula de H2O, la molécula de NaCl, la molécula de tal, y no he dicho exactamente lo que es. Esto quiero que lo apuntéis por algún sitio, ¿vale? Se considera molécula a todo compuesto químico con una fórmula definida, una fórmula química como puede ser H2O, cuyos enlaces sean lo suficientemente fuertes como para poder otorgarle una identidad propia y unas propiedades físico-químicas concretas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo una molécula de agua, esta molécula cumple todo esto, tiene una fórmula química concreta, yo ya sé que cada partícula de la que está hecha el agua, cada mínima expresión del agua, por así decirlo, tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y también sé que estos enlaces son lo suficientemente fuertes como para que esta molécula pueda moverse con respecto a las demás y tener sus propiedades físico-químicas concretas, ¿vale? Entonces, no todos los compuestos químicos son moléculas. Se les llama moléculas a los compuestos que están formados por átomos unidos por enlaces covalentes, como el agua, también a los que están formados por iones unidos por enlace iónico, pero los metales, por ejemplo, los metales que están en una aleación, como el magnesio, si lo juntamos con estaño, por ejemplo, pues aquí no tengo una fórmula química que me diga que esto es Mg4Sn. Esto no pasa, porque ya hemos visto que puedo meter estaño, puedo meter más, puedo meter menos y sigue siendo una aleación. Y estos átomos no están unidos por un enlace fuerte ni con una fórmula química concreta, como podría ser esto. Entonces, esto no es una molécula ni tiene moléculas en su interior. Si tenemos la duda entre llamar a una cosa molécula, como sería esto, o compuesto químico, llamadlo compuesto químico, porque las moléculas son un compuesto químico, ¿vale? Es un subtipo de compuesto químico. Y bueno, voy a poner aquí alguna molécula un poco más larga, más compleja, para que tengáis alguna idea de lo que hay por ahí. Y aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula química de la sacarosa. La sacarosa es un azúcar, es el azúcar más común, el que utilizamos todos los días. Y bueno, cada molécula de sacarosa, que luego ya para cada cristalito de azúcar tenemos un montón de moléculas unidas entre sí, pues cada molécula tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. Claro, esto es la fórmula, pero luego cómo están colocados esos átomos es lo que le da a la sacarosa sus propiedades concretas. Tiene pues una forma, si la buscáis en internet, los átomos están colocados de forma pues pentagonal, con ramificaciones, con enlaces y todo eso. Lo que sí que podemos decir, por ejemplo, de esta molécula es qué tipo de enlace hay entre sus elementos, ya que tanto el oxígeno como el hidrógeno como el carbono son no metales. Entonces, aquí da igual quién se esté uniendo con quién, que hay muchos enlaces diferentes dentro de esta molécula, todos ellos son enlaces covalentes, ¿de acuerdo? También os voy a poner como ejemplo esta molécula más grande que tiene 16 carbonos, 18 hidrógenos, 2 nitrógenos, 4 oxígenos y un átomo de azufre. Esta molécula tan extraña es la penicilina, la que se usa como antibiótico para curarse de infecciones. Entonces esta es una molécula muy grande, tiene una distribución espacial pues muy compleja, ¿vale? Ahora os voy a poner aquí una pequeña imagen para que lo veáis.
y bueno, pues tiene sus propiedades que nos son muy útiles en el día a día. Mirad, aquí tengo la estructura, ¿vale? Todos estos átomos se colocan así, esto es una sola molécula, luego pues en un frasco de penicilina hay un montonazo de estas, ¿vale? Otra por aquí, y esto es lo que forma el líquido de penicilina. Y bueno, aquí están los átomos representados de forma esquemática, luego aquí tenéis un dibujito de más o menos lo que sería. Este es el de azufre, ¿vale? Que solo hay uno. Los de nitrógeno, que hay dos, son los azules, los del oxígeno son los rojos, los hidrógenos son los blancos y los carbonos, que son la cadena central, pues son negros. Y bueno, esto también me sirve porque quería que vierais que dentro de una molécula puede haber distintos tipos de enlace, ¿de acuerdo? Aquí el hidrógeno y el nitrógeno, por ejemplo, pues forman enlace covalente, pero podría ser que dentro de esta molécula hubiera dos átomos, no metal-metal, que formasen enlace iónico. Entonces, bueno, pues ahí es un poquito más complejo ese mundillo. Y con eso vamos a dar concluidos los enlaces por ahora y ya nos iremos a ver cuál es la diferencia entre el diamante y el lápiz que usáis todos los días, que eso ya no es enlace átomo-átomo, que es lo que estamos viendo aquí, en función de quién con quién, sino ya una molécula como esta entera, cómo se une con otra molécula, que también hay formas diferentes de unirse. Pero eso ya será otro día. Cerramos aquí enlace covalente.